sobre la organización y la gestión de la farmacia. Es un tema muy importante, muy grande, muy largo, donde tratamos un poquito de darles sobre todo los puntos principales de la organización y la gestión de las farmacias. Para nosotros es muy importante el tener las farmacias adecuadas, con los requisitos adecuados para cumplir con la normatividad sanitaria vigente y poderle dar una calidad de atención al derechohabiente adecuada y con medicamentos adecuados. Aparte, también es importante para todos nosotros tener la unión de todos los profesionales de la salud para poder cumplir estos requisitos. Sabemos muy bien que como médicos, como enfermeras, como químicos, como farmacias, todos estamos involucrados en el manejo y la dispensación de las farmacias, de los medicamentos, perdón, y como tal, es de gran importancia la comunicación entre todos para poder lograr estos objetivos. No, en el otro, en el otro. Así como, por ejemplo, si para una farmacia es muy importante la comunicación con el médico. ¿Por qué la comunicación con el médico? Porque esto nos implica el tener una dispensación adecuada para el paciente que él también está tratando. Bueno, iniciamos con el curso donde el objetivo es que ustedes conozcan y comprendan la importancia de la gestión y la organización de la farmacia, aplicando las buenas prácticas en el manejo y la dispensación de los medicamentos, así como los insumos para la salud. También nos involucran las responsabilidades y las obligaciones que todo el personal debe de tener para atender las necesidades de la población en materia de salud. ¿Qué es la gestión y la organización de la farmacia? Perdone los problemas técnicos de... ¿Cuándo lo salió? ¿Qué es la gestión del servicio de farmacia? Es el conjunto de principios, procesos, procedimientos y técnicas de prácticas asistenciales y administrativas esenciales para los establecimientos farmacéuticos. Nos sirve para reducir los riesgos causados con el uso innecesario e inadecuado y para prevenir los efectos adversos presentados dentro del uso adecuado de los medicamentos. ¿Para quiénes está dirigido? Es para todas las instituciones prestadoras del servicio de salud, públicas y privadas, así como a los establecimientos y personas autorizadas en este ámbito. ¿Qué características debe de tener? Pues tener unos principios de efectividad, de colaboración y de mejoramiento continuo hacia la atención del... No, Diego. Siempre que desaparezca, hacer más hacia arriba. ¿Dónde? Siempre que se desaparezca, decir más hacia arriba. No. Creo que le muevo mucho. Es un conjunto esencial de técnicas donde nos permiten una planeación adecuada de lo que es la farmacia, con procedimientos para la atención, para el manejo, para el acomodo y de acuerdo a las guías que ya está establecida. ¿Quiénes son los que nos van a regular esta gestión y este servicio farmacéutico? Pues sobre todo lo que es la COFEPRIS, la Comisión Federal para los Riesgos Sanitarios, que aquí en Jalisco es COPRISAL, y la Secretaría de Salud. ¿De acuerdo a qué nos van a evaluar? De acuerdo al marco jurídico y los documentos de referencia para el manejo de estos medicamentos, donde está principalmente
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que todo mexicano tiene derecho a recibir el servicio de salud. Las leyes generales de salud, la Ley General de Salud, donde nos especifica todos los lineamientos para el manejo de los medicamentos, reglamento de insumos para la salud, así como nos falta aquí lo que es una disculpa, son cuestiones técnicas de aquí de la computadora. Tú le vas más fácil. Deja que me ayude. El acuerdo por el cual se determina la venta y dispensación de los medicamentos, atrás, la de atrás, y las normas oficiales mexicanas, hacia atrás. Así es. La siguiente. Ok. ¿Qué es el servicio farmacéutico? El servicio farmacéutico es la atención en salud responsable de las actividades, así como los procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionado con todo tipo de medicamentos que manejamos en la farmacia, así como los insumos para la salud, para tener una prevención, un diagnóstico y un tratamiento adecuado para los pacientes. ¿Cómo contribuye todo esto de forma armónica e integral al mejoramiento del tratamiento de los pacientes? De acuerdo al artículo 227 de la Ley General de Salud, hay diferentes tipos de establecimientos farmacéuticos que vienen desde los laboratorios, los almacenes que manejan biológicos, los almacenes de depósito y distribución de medicamento, y establecimientos para uso veterinario. Los que nosotros nos vamos a dedicar ahorita son a las farmacias, que son 3 tipos, lo que es farmacia, botica y droguería. La siguiente. ¿Cuáles son lo que hace un establecimiento farmacéutico? Pues se dedican a la producción de medicamentos, al almacenamiento tanto de medicamentos como insumos para la salud, a la distribución de estos medicamentos, comercialización y el control, así como el aseguramiento de la calidad de los medicamentos. ¿Cómo van a asegurar la calidad de los medicamentos? Pues teniendo las condiciones adecuadas de manejo, control y temperaturas adecuadas para estos medicamentos. Por lo tanto, hablamos que la farmacia es un establecimiento que se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo a todas aquellas que contengan medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, así como los insumos para la salud, y también incluye lo que son productos de perfumería, belleza y aseo. Tenemos también lo que son las farmacias hospitalarias, que nos dan estas nos incluyen la práctica del profesional farmacéutico en el hospital, donde este profesional nos va a ayudar a hacer la selección, la preparación, la conservación y la dispensación de medicamentos e insumos para la salud, así como también nos va a apoyar a asesorar sobre el uso seguro y eficiente de los medicamentos, tanto al paciente como a otros profesionales de la salud. Aquí es bien importante tomar en cuenta que son dos farmacias muy similares, pero en su forma de gestión, organización, muy diferentes. Y tomar en cuenta que las farmacias que están dentro de un hospital son farmacias igualmente comunitarias, no son farmacia hospitalaria. Para ser farmacia hospitalaria necesitamos tener la preparación y la distribución de los medicamentos dentro del hospital. Entonces, el que exista una farmacia dentro de un hospital no necesariamente es una farmacia hospitalaria. Es una farmacia como tal, con requisitos de farmacia de almacenamiento, distribución de los medicamentos. Siguiente. ¿Qué es una droguería? Una droguería es el establecimiento que se dedica a las preparaciones de medicamentos magistrales y oficinales, que son los
medicamentos magistrales, pues son medicamentos preparados especialmente para el paciente. Como ejemplo, pues podemos hacer una fórmula magistral para un paciente de que podemos manejarlo de acuerdo a las dosis y a las especificaciones que nos marca el médico adecuadas para el paciente, así como si es una tableta, cambiarla a una modificación oral, etcétera. Además de que también en una droguería se pueden comercializar especialidades farmacéuticas. Y la botica es el establecimiento donde se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, donde puede incluir también medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. La siguiente. Ya vimos lo que son las farmacias, de acuerdo al artículo 227 de la Ley General de Salud, y entrando a la gestión de la farmacia, una parte de los importantes son los requisitos que necesita la farmacia. Y iniciaremos por lo que es la infraestructura, que nos ayuda a disponer de las características físicas o de el mobiliario adecuado para que la farmacia funcione de acuerdo a sus actividades que va a manejar. Otro de los puntos es el recurso humano, el cual debe de ser idóneo para el cumplimiento de las actividades y procesos que realice. Como requisitos también de parte de la infraestructura, pues no podemos iniciar una farmacia si no tenemos todos los documentos legales que la Secretaría de Salud o Copriscal nos va a realizar. Primero necesitamos un aviso de funcionamiento, el cual nos va a apoyar a dar aviso a la Secretaría de Salud de cuáles son las líneas de venta que vamos a utilizar y qué tipo de farmacia. Licencia sanitaria solamente si tenemos venta de psicotrópicos o estupefacientes, y al mismo tiempo libros de controlados. Requisito importante es el suplemento, que es la parte como la Biblia, les digo yo, para el seguimiento de las farmacias. Debemos de tener las facturas adecuadas, las verificaciones que nos hace Secretaría de Salud, así como los registros de entradas y salidas de antibióticos. Necesitamos también tener el aviso de funcionamiento. Como les decía, el aviso de funcionamiento es donde le informamos a COFEPRIS y a Copriscal, así como a la Secretaría de Salud, de la existencia de cada las farmacias y qué actividades vamos a tener en la farmacia, así que productos vamos a manejar. Hay diferentes líneas. También es importante la licencia sanitaria, donde debemos de tener para si manejamos productos biológicos, productos psicotrópicos, estupefacientes, es importante solicitar la licencia sanitaria. Sin ella no podemos ni comprar ni dispensar los medicamentos. Aquí en la licencia sanitaria que estamos viendo, debemos de tomar en cuenta o revisar bien al momento de solicitarla o al momento de recibirla las líneas autorizadas para la venta de la farmacia. Si no están, donde está abajo de la línea, le puedo señalizar, ¿no? No, así está bien. Donde dice licencia, el número de licencia sanitaria en la parte de abajo dice autorizado para. Ahí vienen las líneas de autorización que tenemos en la farmacia. Si no nos dice biológicos, no podemos vender biológicos. Si no nos dice estupefacientes, arriba, en esta parte. Entonces es importante que la licencia tenga los requisitos que nosotros vamos a tener, todas las líneas de venta que vamos a tener en la farmacia. Nos puede decir que es grupo 1, que es grupo 2, que es grupo 3, que manejamos biológicos, que manejamos toxinas. Si uno de estos rubros no nos lo dice, no lo podemos vender. Debemos de también tener un programa de control de fauna nociva, donde involucra el pedirle a la empresa que nos va a fumigar
que sea empresa establecida por Semarnat y que tenga todos los documentos necesarios para podernos fumigar. La siguiente. Otro de los puntos importantes es conocer el organigrama de la farmacia. Este organigrama va a depender del tipo de farmacia, de las características y las ventas que vamos a tener. Podemos tener farmacias desde 2 personas donde es el dueño y el despachador, y farmacias donde ya tenemos una amplia complejidad y que nos va a solicitar sobre todo responsable sanitario, lo que es el encargado de los inventarios, el despachador y sobre todo lo que sí es una farmacia o una droguería, el personal para la preparación de fórmulas magistrales. ¿Qué requisitos más debemos de tener? Pues que el local sea totalmente independiente, debe de tener un pizarrón interno y externo con los datos de la farmacia, el horario, el responsable sanitario. Debemos de garantizar las condiciones de conservación. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Con las temperaturas y las condiciones adecuadas del establecimiento. Los rótulos que nos marquen entrada, salida, dispensación, recibo de mercancía, medicamentos caducados, etc. Los sellos, principalmente el del responsable sanitario, donde debe de tener todos sus datos. Debemos de tener un mobiliario y estantería resistente a la limpieza. La instalación eléctrica no deben de tener cables salidos, todo debe de estar bien sellado. Como la anterior. También debemos de tener, no es esta, la siguiente. Una de las partes importantes son los procedimientos normalizados de operación, que nos van a dar la forma a seguir de cualquier operación que manejamos en farmacia, sobre todo lo que es, si es la dispensación, sabemos que cada dispensador o cada despachador de farmacia lo va a hacer como él crea necesario. Entonces el procedimiento nos va a decir los pasos a seguir para cualquier procedimiento que hacemos en la farmacia y todos trabajar de la misma manera, como son la dispensación de medicamentos, la dispensación de medicamentos psicotrópicos, de antibióticos, la limpieza, una parte que es bien importante que muchos no le toman en cuenta, pero aún la limpieza tiene la forma adecuada de hacerla en los medicamentos para evitar su contaminación, para evitar su maltrato, etc. ¿Qué pasa si no tenemos todos estos documentos? Conocemos a acreedores a sanciones, donde las sanciones pueden ser administrativas, pueden ser con apercibimiento si es más grave, de ahí nos pueden dar una multa y podemos tener hasta clausura parcial o total del establecimiento, y si no seguimos las reglas o seguimos haciendo los malos hábitos o las malas formas de trabajar, nos pueden nos pueden arrestar por un tiempo determinado. De acuerdo a la FEUM, la infraestructura es bien importante que el local sea independiente a cualquier razón social y giro. No podemos tener zapatería junto a la farmacia, no podemos tener consultorio junto a la farmacia. Y una de las partes importantes, las farmacias dentro de las tiendas de autoservicio deben de estar en un lugar estratégico, no deben de estar cerca de los vinos, no deben de estar cerca de los productos que puedan dañar el medicamento. Las farmacias con licencia sanitaria deben de tener rótulo en la entrada con todos los requisitos o las ventas que va a tener la farmacia. Las droguerías deben de tener un área dedicada y adecuada para la preparación de los medicamentos, donde les piden sobre todo acabados sanitarios, mesas adecuadas y todo el material adecuado para poder preparar este tipo de medicamentos. La farmacia hospitalaria debe de también tener un lugar adecuado para la preparación de dosis unitaria, teniendo también acabados sanitarios y todo el material
necesario para preparación de estos insumos. Debe de ser un lugar ventilado, debe de ser un lugar lleno un lugar ventilado, no le debe de dar la luz directamente a los medicamentos, debe de estar tapado con cortinas y pues debemos de tener sobre todo exhibidos los documentos que amparen los requisitos de la farmacia, que son la licencia sanitaria, el aviso de funcionamiento, aviso responsable sanitario y la licencia sanitaria, la licencia municipal. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Tener un área de comida totalmente separada, los medicamentos que no estén en los anaqueles. Tenemos que tener acomodados los anaqueles, bien separados, lo que son las devoluciones, lo que son medicamentos caducados, lo que son medicamentos de devolución al proveedor, de medicamentos no aptos para la venta. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Tener el medicamento en el suelo. La norma nos dice que debemos de tener para recibir el medicamento las tarimas adecuadas y el medicamento no debe de estar a menos de 20 centímetros del suelo. Por lo tanto, es importante para conservar la calidad y el manejo de los medicamentos el almacenamiento adecuado y una limpieza para que estos puedan conservar sus propiedades y puedan resguardarse bajo condiciones específicas de almacenamiento. Para esto necesitamos, como ya les decía, las temperaturas adecuadas para conservar la calidad de estos medicamentos. Debemos de tener condiciones de almacenaje particulares y normales, donde en las particulares tenemos condiciones específicas y diferentes a las condiciones normales de almacenamiento, las cuales se indican en el marbete del insumo. Si bien cada medicamento nos va a decir a qué temperatura va a tener, no todos los medicamentos nos dicen que deben de estar a menos 30 grados centígrados. Hay unos que nos dicen que deben de estar a temperatura ambiente, otros que deben de estar en lugar seco, otros que deben de estar protegidos de la luz. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los requisitos que nos marca la caja del medicamento. Las condiciones normales, pues para evitar que los insumos de la salud se deterioren y pierdan eficacia, es importante protegerlos de la humedad, del sol y de la luz artificial. Debemos de conservarse en los locales a no más de 65% de humedad y estar bien ventilados a una temperatura no mayor de 30 grados centígrados. Para esto es importante tener un termómetro y un termigrómetro calibrados, lo cual nos marca la norma que debe de calibrarse cada año para tener en cuenta que nos va a dar una temperatura adecuada. Debemos de tener los medicamentos protegidos de la luz, ventadas resguardadas con cortinas y toldos, así como conservar los medicamentos en sus envases secundarios cuando los tengan. No exponer los medicamentos directamente al sol y a la luz artificial cercana. La limpieza, debemos de tener una limpieza adecuada, como les decía, por eso es importante el procedimiento normalizado de aparecer, donde no utilicemos solventes o productos de limpieza que nos vayan a contaminar el medicamento, así como llevar el control de fauna nociva para evitar también que se contaminen nuestros medicamentos. Entonces, como ya les decía, el termómetro debe estar calibrado y debemos de tener un termogrómetro, el cual nos mide la temperatura y la humedad, y un termómetro para el refrigerador. Las temperaturas ambientes deben de estar entre 15 y 30 grados centígrados, no más del 65% de humedad relativa. La temperatura fresca o en un lugar fresco, cuando nos lo marque el medicamento, es de 8 a 15 grados centígrados, que en ocasiones pueden almacenarlo en el refrigerador. Así como la temperatura del refrigerador, es importante mantenerlo de 2 a 8 grados centígrados. Es importante tener los registros de las temperaturas diarias. Nos marca la ley que es mínimo 2 veces al día. Yo les recomiendo siempre tomarlas 4 veces al día.
porque tenemos menos riesgo de que si el refrigerador no sirve, poderlo corregir y no que se nos eche a perder el medicamento. Este es un registro, el anterior era un registro de temperatura y humedad y este es un ejemplo de un registro de temperatura de refrigerador. Es importante también para conservar la calidad y la seguridad de los medicamentos, sobre todo medicamentos refrigerados, pues conservarlo en el refrigerador a temperaturas que ya comentamos, de 2 a 8 grados centígrados, y donde las características del refrigerador deben de ser limpio, ordenado, debe de ser exclusivos para medicamentos, no debemos de tener ni el refresco, ni el chocomil, ni la comida que nos vamos a tomar. Es exclusivo para medicamentos. El termómetro debe estar calibrado. Debemos de tener un registro de mantenimiento, el cual nos va a asegurar que el refrigerador cumple con las necesidades o está en el rango necesario para darnos las temperaturas adecuadas. Debemos contar también con un control de consumo de existencias, donde debemos de identificar los insumos de mayor desplazamiento y preferencia de los usuarios para tener existencias adecuadas a las necesidades de la población que atiende la farmacia. Aquí es bien importante el control de consumo de existencia, porque de esto depende que nosotros no tengamos medicamento caducado, que no tengamos medicamento sobrante, que no se nos eche a perder, que no tener mermas en la farmacia. Entonces, si queremos tener un buen control de la farmacia, necesitamos tener bien identificados qué sí vendemos, qué no vendemos. No tener los medicamentos que llega el proveedor y me dice, cómpramelo porque te lo doy barato. Le sale, al fin de cuentas, le sale más caro porque lo van a mermar, se les va a caducar, o después lo tienen hasta que bajar de precio para poderlo vender. Debemos de tener en cuenta también las temporadas de los medicamentos, hacer un control anual de nuestra farmacia para ver en qué temporada. Sabemos que de acuerdo a si estamos en tiempo de frío, en tiempo de calor, vamos a utilizar diferentes tipos de medicamentos. También esto nos va a ayudar a evitar las mermas y a evitar medicamentos caducados. Parte también de la infraestructura para el servicio de atención farmacéutica, pues tenemos que tener la atención al público individualizada y confidencial, los anaqueles adecuados, el mostrador adecuado para que el cliente o el paciente se sienta cómodo. Debemos de tener un sistema de manejo de información, ya sea por computadora, con archivos, pero tenemos que manejar la información de toda nuestra farmacia. Tenemos que tener también así la área para resguardo de perfiles farmacoterapéuticos. Este es en el caso donde hacemos atención farmacéutica profesional. Fuentes de información confiable y actualizada. Aquí en este punto es bien importante estar siempre capacitados y tener siempre donde poder informarnos o poder ayudar a la atención del paciente. ¿Qué provoca que no tengamos una infraestructura adecuada o que no tengamos un inventario adecuado en la farmacia? Pues que que no vamos a tener un buen control de la farmacia, no lo vamos a tener bien ubicado, no vamos a recibir los medicamentos adecuadamente, no sabemos qué tenemos, no sabemos qué se nos va a caducar, y entonces el sistema integral o la gestión integral de la farmacia nos va a ayudar a conocer qué tenemos en la farmacia, evitar mermas y a tener un buen control. Así como ya ven las cuestiones técnicas o la tecnología Otro de los puntos importantes es la organización de la farmacia.
Por lo tanto, la organización debe corresponder a la necesidad de cada una de las farmacias. De si tenemos una farmacia pequeña en una colonia, si tenemos una farmacia de autoservicio con mayor estructura, si tenemos una farmacia con fórmulas magistrales, si tenemos una farmacia, entonces de aquí depende la organización y la estructura de la farmacia. ¿Qué tanto personal vamos a tener? ¿Qué tantos anaqueles? ¿Qué tanto inmobiliario? Y para todo esto es importante el responsable sanitario que lleva la farmacia, donde el responsable sanitario y el propietario son los que van a responder ante COFEPRIS, ante Secretaría de Salud, cuando resulte afectada la identidad de los productos, la pureza y la seguridad con malas prácticas que se lleven en la farmacia. Entonces, los principales que van a responder y la jerarquía más alta es el responsable sanitario y el propietario. Todo el personal de farmacia debe de tener los conocimientos adecuados para poder manejar los medicamentos, para poder dispensar y para poder darle la información adecuada al consumidor en distintos conceptos relacionados a su labor. Por lo tanto, es importante que conozca la importancia que tiene la función de la farmacia. En muchas ocasiones creen que la farmacia, y eso es lo que nos hace diferente un dispensador de un despachador, que cualquier persona puede dispensar medicamentos. Y yo creo que es bien importante tener desde el dispensador, desde cualquier persona debe estar capacitada para el manejo adecuado de los medicamentos. Por lo tanto, debe de contratar al personal adecuado con calidades señaladas en la normatividad vigente y el número que garantice el cumplimiento de los procesos de dicho servicio. Empezando por el responsable sanitario, que decíamos que es la mayor autoridad, el responsable de farmacia, el vendedor, administrador, cajero y repartidor en el caso que se tenga servicio a domicilio. ¿Qué es el responsable sanitario? Como ya lo decíamos, es una de las figuras más importantes de las farmacias. Por lo tanto, es un profesional de la salud con título universitario que debe de ser de acuerdo a, no un título universitario, un abogado, un administrador, etc. Debe de ser con conocimientos adecuados en los medicamentos y capacitado para la atención y cuidado de la salud del paciente en materia de medicamentos y demás insumos para la salud. Aquí es bien importante quién puede ser un profesional sanitario o un responsable sanitario, un médico o un químico, pero no solamente con tener título de médico o título de químico podemos ser responsables sanitarios. Es importante conocer las características de la farmacia, conocer los requerimientos para poder apoyar hacia la farmacia y poderle dar seguimiento a los requisitos que Secretaría de Salud o que COFEPRIS nos pide para cumplir con la calidad y seguridad de los medicamentos. ¿Qué obligaciones tiene el profesional de farmacéutico en la atención farmacéutica? Pues debe de contar con la documentación con valor curricular. Ya decíamos, debe de tener título y cédula con una carrera de acuerdo a la atención farmacéutica. Contar con la información necesaria del paciente. En la atención farmacéutica es importante la atención del paciente, conocerlo y tener todas el conocimiento para poder trabajar con el paciente. En las farmacias no contamos la mayoría con el profesional farmacéutico, que eso es lo idóneo, es el requisito que deberían de tener todas las farmacias para poder tener una atención adecuada. Otro de los puntos importantes pues es elegir la metodología que debe de llevar para las condiciones de farmacia y que se lleve a cabo una atención farmacéutica adecuada y donde debemos de identificar primero a la población que se va a tener, qué tipo de paciente llega, si es un paciente geriátrico, si es un paciente problemático, si es un paciente
que ya han dado de doctor en doctor y ya viene con muchas dudas sobre su tratamiento. Debemos de tener un consentimiento informado para poder tratar al paciente donde él esté de acuerdo en que nosotros le vamos no a diagnosticar. Recuerden que el diagnóstico y la prescripción son 100% del médico. La atención farmacéutica les vamos a asesorar y en conjunto con el médico vamos a apoyarlos a que tengan un tratamiento más adecuado o un resultado más adecuado de su tratamiento. ¿Qué debemos de hacer? Pues recabar los datos personales del paciente, sobre todo nombre, edad, género, enfermedades concomitantes, medicamentos que ya se ha tomado, etc. Y de ahí debemos de seguir a la evaluación farmacoterapéutica. Por lo tanto, la atención farmacéutica del profesional nos va a ayudar también a la detección y a la prevención de problemas relacionados a los medicamentos. Por lo tanto, el seguimiento farmacoterapéutico se realiza a partir del perfil farmacoterapéutico y este seguimiento consiste en 3 funciones principales: identificar los problemas relacionados a los medicamentos reales y potenciales, resolver este tipo de problemas y sobre todo tratar de prevenirlos. Punto importante también para la organización de la farmacia es la dispensación de los medicamentos, que esto lo lleva a cabo lo que es el despachador o el dispensador de los medicamentos, donde es la dispensación es el acto profesional donde su objetivo es la entrega de medicamentos o insumos para la salud en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Que no les vamos a entregar un medicamento caducado, un medicamento dañado, un medicamento deteriorado y de acuerdo a la normatividad vigente y protegiendo al paciente frente a posibles aparición de problemas relacionados a los medicamentos. ¿Esto qué nos implica? Pues darle al paciente la información necesaria sobre el medicamento que va a utilizar. El decirle, te entrego un paracetamol de 500 miligramos, te vas a tomar una tableta cada 8 horas de acuerdo a lo que diga la receta. Y darle la información necesaria, sobre todo si son insulinas, pues recomendarle al paciente que la debe de tener refrigeración, etc. Esto es lo que nos hace diferente a un dispensador que a un despachador. Es darle la información necesaria para tener un mayor acercamiento con el paciente. ¿Qué elementos nos lleva la dispensación? Es la dispensación, la entrega profesional de los medicamentos, es decirle al paciente, te entregó tal medicamento, no está con tal fecha de caducidad, etc. Comunicación con el paciente y los profesionales de la salud. Es bien importante tener la comunicación tanto con el médico, con la persona que está prescribiendo. Cuando tenemos duda de la receta, tenemos duda de si el medicamento es adecuado, si tenemos duda, por ejemplo, nos ha pasado casos que el paciente, el medicamento siempre le da al paciente loratadina y en esta ocasión la receta decía levocetiricina o levotiroxina. Entonces, si tenemos duda, es importante la comunicación con el médico para poder determinar si fue un error de prescripción en la receta o en realidad es un medicamento que necesita. También debemos de detectar las notificaciones de sospecha de reacciones adversas a los medicamentos. ¿Qué etapas conlleva la dispensación? Por la recepción y atención del paciente en la farmacia, donde lo recibimos con un saludo, estar siempre atentos a qué necesita el paciente, qué es lo que solicita. Si es un medicamento con receta, identificar si es del grupo 1, 2, 3, o si es un medicamento de OTC, pues verificar qué medicamento es el que quiere. ¿Qué no debemos de hacer nunca? Pues adivinar qué tipo de medicamento. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces llegan a la farmacia pacientes diciendo, quiero un medicamento de la cajita azul.
y ahí estamos adivinando, es este, es el otro, jamás debemos hacer eso. Debemos de ratificar qué medicamento y que sea el adecuado al paciente. Entonces debemos de identificar, como les decía, qué medicamentos debemos de tener, seleccionar el medicamento de libre venta, si es el adecuado a los síntomas, etcétera. Y dispensarlos con la información necesaria y adecuada para su correcto y recomendación consultar con los médicos si después de 3 días no desaparecen los síntomas. Entonces, ¿qué nos involucra la dispensación? La recolección de la información, la cual la vamos a obtener tanto de la receta o de la información que nos dé el paciente, la selección de los medicamentos. Aquí hay que revisar si son medicamentos del grupo 1, del grupo 2, si son antibióticos, qué requisitos debemos de llevar, entregar al paciente con la información adecuada. Y pues tenemos también parte parte del equipo de la farmacia, el asistente de la dispensación, que es la persona que cuenta con los conocimientos prácticos necesarios para proporcionar la medicación prescrita por el médico cuando fuera indispensable la receta médica o aquella otra solicitada por el consumidor usuario. O sea que es la persona que está al frente del mostrador entregando el medicamento al paciente. Es bien importante también conocer los tipos de medicamentos para poder surtir la receta. Y de acuerdo al artículo 224, tenemos diferentes clasificaciones de medicamentos. Tenemos los medicamentos magistrales, los medicamentos oficinales y especialidades farmacéuticas. Los magistrales, como ya les había dicho, son medicamentos que se van a dispensar en las droguerías. Oficinales y especialidades farmacéuticas los podemos dispensar en cualquier tipo de farmacias. Por su naturaleza se clasifican en alopáticos, homeopáticos y herbolarios, y de acuerdo al artículo 226 tenemos clasificados en 6 grupos, del 1 al 6. Entonces, aquí, como ya les decía, las magistrales son una fórmula prescrita por un médico y estos se realizan en las droguerías. Los oficinales son preparaciones que se realicen de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos, y las especialidades farmacéuticas son preparados que ya están elaborados por la industria farmacéutica. Los grupo 1 son medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial, con una receta especial, la cual está al lado, que requiere un código de barras o un registro especial por Secretaría de Salud para poderse surtir, y debe de surtirse solo una vez y retenerse. La vigencia de la receta son 30 días y se prescriben tantos medicamentos sean necesarios para el tratamiento del diagnóstico del paciente. El grupo 2, también necesitamos una receta ordinaria, se surte una sola vez y se debe retener la receta. Su vigencia también es de 30 días. Aquí solamente se pueden surtir 2 cajas por receta del mismo medicamento. No puede ir combinada, grupo 1, 2 y 3 no puede ir combinada con otro medicamento. Grupo 3 son medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta y que se puede surtir hasta 3 veces de acuerdo a la duración del tratamiento. Aquí es bien importante porque, como nos dice el suplemento que se puede surtir hasta 3 veces, pero nos dice si la duración del tratamiento lo requiere. ¿Esto qué quiere decir? Si nos dice una caja, tomar una diaria por 30 días, nada más lo vamos a surtir una vez y recoger la receta, que es uno de los malos hábitos que tienen muchas farmacias. El surtir la receta 3 veces acudida por 30 días. Le estamos dando triple medicamento al paciente. Los elementos que requiere la receta. Es bien importante que para surtir una receta de grupo 1, 2, 3 y 4, que son todos los antibióticos, el cual nos requiere la receta médica, vengan todos los requisitos que nos pide COFEPRIS. Que nos hace una receta que sea un documento legal, nos avala la firma autógrafa del médico. Para los medicamentos del grupo 4, solamente se pueden adquirir con receta médica y se pueden surtirse tantas veces como lo indique el médico. Los
medicamentos del grupo 5 son de libre venta y están autorizadas para su venta sobre todo en farmacia. Los medicamentos del grupo 6 de libre venta y estos los podemos encontrar tanto en otros establecimientos como son tienditas de abarrotes, etcétera. Esta parte de no tiene nada que ver con la organización, o sí tiene que ver, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo determinar o no sabemos a qué grupo pertenece cada medicamento. Todas las cajas de los medicamentos traen un registro sanitario, el cual nos va a dar el grupo al que pertenece y de aquí poder determinar qué requisitos debemos de pedir en la receta, para dispensar este medicamento. Entonces, todos los medicamentos debemos de buscar su registro sanitario si tenemos duda para saber a qué grupo pertenece. Donde inicia con el número de registro, de letras y números, las siglas SSA y al grupo al que pertenece. Cada medicamento tiene diferente tipo de registro, donde los medicamentos herbolarios nos van a dar, va a tener una RH, el registro de los vitamínicos, una B, los homeopáticos, una H, el herbolario, una P y el alopático, una M. Así. Entonces es importante que conozcamos dónde nos dice el registro del número al que pertenece o el grupo al que pertenece para poderlo dispensar y para poderlo prescribir y para saber los requisitos. La siguiente. ¿Cómo vamos a dispensar? Pues de acuerdo a una receta médica, la cual solamente nos puede surtir los médicos que tengan título y cédula de acuerdo al título y cédula ya establecida. Médicos especialistas, médicos homeópatas, aquí es bien importante, los médicos homeópatas es un profesional que tiene título y cédula, no estamos hablando de homeópatas que tomaron un curso de homeopatía y que nos pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos dentistas solamente para casos odontológicos. Los cirujanos dentistas no nos pueden dar recetas de grupo 1, 2 y 3 para pacientes con trastorno bipolar o pacientes para seguimientos. Ellos solamente pueden prescribir para casos odontológicos. Y los médicos veterinarios siempre y cuando prescriban para animales. Y tengan la receta con todos los requisitos adecuados para dispensar los medicamentos, porque la mayoría de los médicos veterinarios no cuentan con estos requisitos o no cuentan con una receta adecuada para poderla hacer. Sí pueden prescribir siempre y cuando tenga el nombre del animal al que está prescribiendo y la receta cumpla con los requisitos de ley. Otro de los puntos de la organización pues es el control de inventario, que debemos de tomar en cuenta para el acomodo de los medicamentos, qué tipo de fracción o qué grupo. La ley nos marca que todos los grupos deben de estar separados de acuerdo al grupo, no podemos tener revueltos grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos deben de estar separados y grupo 1, 2 y 3 deben de estar en gavetas bajo llave, separados y almacenados de acuerdo al orden alfabético. El grupo 4 deben de estar fuera del alcance del público, si así lo requiere la farmacia. Hay farmacias que todos los tienen fuera del alcance del público, todos 1, 2, 3 y 4. Y el grupo 5, 6 son los que pueden estar al alcance del público. Como les decía, hay farmacias que aunque sean grupos de 5 y 6 que deben de estar al alcance del público, los tienen separados. Es de acuerdo a la farmacia. Es bien importante para tener un control de la farmacia, una organización, tener nuestras entradas y salidas adecuadas para tener el producto adecuado para el paciente necesita y no nos quedemos en desabasto o
nos falta medicamento para la atención del paciente. Por lo tanto, debemos de identificar que los productos próximos a caducar o deteriorados debemos de separarlos en un área específica, la cual también debe de mantenerse en condiciones de seguridad e higiene en el resto de la farmacia. Si nosotros tenemos un control adecuado de la farmacia, nuestras entradas, nuestras salidas, va a ser muy difícil que nuestro medicamento se caduque. Por eso es importante tener una buena organización y un buen acomodo de nuestros medicamentos. El artículo 233 nos dice que está totalmente prohibida la venta y suministro de los medicamentos con fecha de caducidad vencida. Por lo tanto, es importante llevar un seguimiento de estos medicamentos y no incurrir en multa o en faltas. Los medicamentos es importante que se adquieran a empresas establecidas, empresas que tengan licencia sanitaria, que tengan sus permisos de acuerdo a la legislación sanitaria vigente o lo que nos marca COFEPRIS. Esto para evitar adquirir insumos de dudosa procedencia y que presenten decoloraciones de empaque, leyendas incompletas o que sean productos alterados. Por lo tanto, es importante tener la recepción adecuada de los medicamentos para evitar que nos llegue medicamento caducado, que nos llegue medicamento en malas condiciones, que nos llegue medicamento que no solicitamos, que nos llegue medicamento que no requerimos. Por lo tanto, el orden correcto para la etapa de recepción es recibir al proveedor con el bulto que nos trae el medicamento, desempacar los insumos, validar que nos está entregando el medicamento que nosotros solicitamos, registrar todo el medicamento en el sistema, identificar a qué grupo pertenece, en qué lugar de almacenaje, si es refrigerado, si es en anaquel, si es fuera del alcance del público, si es de OTC, etc. Y de ahí seguimos en la disposición de los insumos, clasificando y separación de todos los productos que rechazamos. Son productos que nos mandó el proveedor que no necesitamos, etc. Como decíamos, los medicamentos caducados es parte de la organización de la farmacia. Necesitamos no evitar que se nos caduque y también necesitamos hacer conciencia en el público de lo que es el medicamento caducado proveniente de los hogares, que estos nos van a traer un riesgo sanitario latente porque hay muchas gentes que teniéndolo en su casa no saben qué es, que está caducado y se lo toman. ¿Qué nos puede ¿qué nos conlleva también tener medicamento caducado, el tirarlo a la basura? Que no sé si recuerdan, pero anteriormente decían es que el medicamento caducado ayuda para las plantas. No es cierto, contaminamos los mantos freáticos, cambiamos la flora normal que lleva la tierra. Entonces es importante estos medicamentos destruirlos de forma adecuada para evitar todos estos malos hábitos. Por lo tanto, el medicamento caducado representa un riesgo importante a la salud y a la población y puede provocar reacciones como alergia, resistencia bacteriana e incluso puede provocar hasta la muerte. ¿Qué nos afecta el medicamento caducado? Si bien nos va, puede disminuir la actividad terapéutica o nos puede aparecer sustancias tóxicas formadas como producto de la radiación durante el proceso de caducidad y nos puede llevar hasta la muerte. Entonces es importante todos estos medicamentos que ya no utilizamos, los medicamentos caducados, los medicamentos que no están aptos para su consumo, ponerlos en un lugar adecuado o llevarlos al
los contenedores para la destrucción adecuada. Por lo tanto, un medicamento caducado pues ya no tiene sus características físicas y químicas, no lo debemos de tomar, no lo debemos de desechar en lugares no adecuados. Un medicamento caducado se clasifica como un residuo peligroso. Por lo tanto, ¿qué es un residuo peligroso? Son aquellos que poseen algunas de las características de corrosividad, radiactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y que contienen agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. Entonces, un medicamento puede o es reconocido como un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque nos va a dar un efecto tóxico o no deseado al organismo si lo tomamos. De acuerdo al marco legal, el artículo 31 de la Ley General de Salud para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos nos dice que son productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechan y están sujetos a un plan de manejo de residuos. Entonces es importante no depositarlos ni en la basura, no depositarlos en el baño, no depositarlos. ¿Por qué? Porque se van a ir a contaminar lo que es el suelo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Depositarlo en los contenedores adecuados donde el personal de Semarnat va a destruirlos de manera adecuada para no contaminar el ambiente y no tener riesgos a la salud. El objetivo de este programa de SINGREN es abatir el riesgo de contaminar los suelos y los mantos freáticos. También debemos reducir la automedicación de la población destruyendo o desechando todo medicamento que ya no lo utilizamos, sobre todo los antibióticos para evitar la resistencia antimicrobiana. Otro de los puntos importantes de la organización de la farmacia es la farmacovigilancia y la tecnovigilancia, que son deberes importantes que deben de llevar las farmacias y que en muchas ocasiones no los hacemos. Por lo tanto, ¿qué es la farmacovigilancia? Es orientar al usuario en la notificación de sospechas de reacciones adversas y dispositivos médicos de acuerdo a las disposiciones legales, brindando un servicio de atención al consumidor. Todo esto nos lo marca en la norma oficial 220 del 2020, donde nos marca los lineamientos sobre los cuales se deben de realizar las actividades de la farmacovigilancia y donde el Centro Nacional de Farmacovigilancia es el responsable de establecer las políticas, programas y procedimientos en materia de esta normatividad. Esta se lleva a cabo mediante notificación de todas las sospechas que el paciente nos está reportando en la farmacia y poderlos reportar a las instituciones de salud y a los centros necesarios para que ellos hagan para que ellos realicen todos los procedimientos, si el medicamento, si fue el que le hizo daño, si fue una enfermedad, si fue la comida junto con el medicamento, y ellos decidan si la reacción adversa fue por el medicamento o fue por otras reacciones. También deciden qué tipo de reacciones adversas son, si son muy fuertes para poder sacar el medicamento del mercado o son leves o son reacciones que por sí el medicamento ya están descritas. Entonces, la farmacovigilancia es el conjunto de actividades que permiten conocer el comportamiento de los medicamentos durante su investigación y comercialización mediante la notificación de registro de evaluación del sistema de las sospechas de reacciones adversas. Así. Entonces, en las notificaciones de farmacovigilancia, ¿qué vamos a notificar? Las reacciones adversas que los medicamentos nos producen.
donde son cualquier efecto perjudicial y no deseado que se presenta a dosis empleadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de su función fisiológica. Es cualquier reacción que el medicamento nos va a hacer al tomarlo, ya sea desde inflamación, desde temperatura, marea, etcétera. Toda reacción adversa la debemos de reportar. ¿Qué factores nos pueden presentar? Pues la edad es diferente a un niño, a un anciano, a una persona adulta. Es diferente la reacción que va a provocar en el hombre, en la mujer. Es diferente si tenemos a una paciente que se toma un paracetamol y no tiene ninguna enfermedad, a una reacción que tiene ya que es diabético, que es hipertenso, que tiene cáncer, etcétera. Las personas que ya tuvieron alergias anteriormente y las personas que suspendieron un tratamiento también pueden provocar una reacción alérgica. Las interacciones que nos ha causado con otros medicamentos o interacciones que el medicamento hizo con los alimentos, así como la automedicación, si el medicamento fue automedicado, el medicamento fue prescrito por el médico, así como los antecedentes familiares de alergias ya descritas. Entonces es importante realizar la farmacovigilancia y quienes debemos de presentar todos estos reportes. Entonces es obligación de todas las farmacias, es obligación del médico, es obligación. Hasta nosotros como usuarios debemos de estar notificando en la página de COFEPRIS. Hay un apartado de todas las reacciones adversas que nos producen los medicamentos. ¿Por qué debemos realizarla? Pues para proteger la salud de los mexicanos, para estar alerta de medicamentos que nos hacen daño. Hace poco un caso especial, por ejemplo, la ranitidina, la cual tenía tantos años en el mercado y de repente la sacaron por las reacciones que estaba o los efectos adversos que estaba provocando. Para conocer los factores de riesgo que tienen los medicamentos, que tanto los medicamentos de reciente salida al mercado como los medicamentos, como ya lo dijimos, la ranitidina, que ya tienen tiempo en el mercado, también nos pueden producir algunos riesgos. Y esta información obtenida mediante los estudios clínicos no es completa debido a las condiciones y duración del ensayo y el número de selección del paciente. Entonces, los medicamentos que de reciente salida al mercado en muchas ocasiones no tienen toda la información necesaria. ¿Qué debemos de planificar? Pues todas las reacciones de fármacos de reciente introducción en la terapéutica, todos los fármacos que pongan en peligro la vida del paciente, los fármacos que provoquen malformaciones congénitas en los bebés, los fármacos que provoquen ingreso hospitalario, estancias hospitalarias largas cuando el paciente está en el hospital y por una reacción alérgica le va a alargar la estancia hospitalaria, o cuando nos provoquen una ausencia laboral, que el mareo sea exagerado, que no nos deje ir a trabajar. Entonces, ¿por qué es importante llevar a cabo la farmacovigilancia? De acuerdo a los estudios, una de cada 2.500 personas de 2.500 de las muertes totales están en relación con una reacción adversa a los medicamentos. El 15% de los pacientes hospitalizados presenta una reacción adversa, por lo tanto es muy alto esta cifra, y si los notificamos vamos a reducir estos números. El 3 al 11% de los ingresos hospitalarios son debido a reacciones adversas y de los consultas de atención primaria se deben a una reacción adversa. Por lo tanto, es de suma importancia en la farmacia tener este tipo de notificaciones para darle seguimiento o para evitar mal manejo de los medicamentos. Como conclusión,
Tenemos que la estructura y la organización y función de los servicios de farmacia es muy complejo y de ahí es importante tener el personal capacitado y adecuado a cada establecimiento. Como les decía, es diferente a una farmacia pequeña, una farmacia, una droguería, una botica. El número de productos y el número de grupos que estamos manejando. Entonces debemos de tener todo el personal capacitado adecuado a cada establecimiento. La ley nos marca que debemos de tener por lo menos una capacitación anual. Debemos de tener personal con conocimientos farmacéuticos para una buena selección, preparación, adquisición, control y dispensación, información al consumidor, así como otras actividades orientadas a conseguir la utilización apropiada, segura y costo efectivo de los medicamentos. ¿Para qué nos ayuda todo eso? Pues tener una atención segura y confiable al consumidor, darle confianza, darle seguridad de que lo que le estamos dando es un medicamento de calidad, un medicamento que por lo menos no va a estar a temperaturas adecuadas y que eso no le va a causar un efecto deseable a su organismo. Debemos de tener un establecimiento limpio y en condiciones adecuadas para dar un medicamento de calidad y esto sea seguro y eficaz. También es importante promover el uso racional de medicamentos. Por lo tanto, desde aquí terminamos. Me gustaría conocer sus dudas y les doy las gracias. Tenemos el Centro de Capacitación CASAI. Les dejo los correos y los invito al próximo curso taller de manejo y dispensación de medicamentos que se llevará a cabo el 21, 22, 28 y 29 de mayo, donde veremos más amplio sobre todo los documentos de farmacia, cómo recibir un medicamento, los requisitos, cómo llevar a cabo, cómo dispensar un medicamento, los requisitos de una receta, cómo atender al paciente, etcétera. Los invito a todos a que sigamos capacitándonos y espero sus